Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Que tengan un Shabbat muy bendecido, lleno de su paz, de la presencia de nuestro Padre amado, Yud-Hei Vav-Hei, soberano, Rey del universo. Bienvenidos a su canal, su servidora Leticia Herrera del país de México. Y Ministerio México, les damos una cordial bienvenida a su canal. ¿Cómo están, hermanos amados? Un gusto saludarles. Adelanté la parashá de la semana pasada para tomarme un descanso. Y ya para terminar la semana, precisamente el viernes pasado, me sentí muy mal de salud. Por cierto que traigo esa tosecita que me molesta, pero con la ayuda del Eterno voy a grabar. Así que los médicos dicen que es un virus que anda, que ¿cómo se puede decir? El malestar que provoca es muy parecido al de una gripe, que dura 3 días. Así que ya tengo más de 3 días y solamente me queda esa tos, no confiando en lo terrenal, sino en lo soberano, que nuestro Padre tiene control de todo y de todos, y Él con su brazo fuerte nos sostiene y nos ayuda. Y aquí estamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo va todo? ¿Cómo han pasado en estos tiempos de luchas, de tribulaciones, de cambios en todas las áreas? Yo creo que todos hemos visto la mano poderosa de nuestro Padre en todo tiempo. Cuando parece que ya no vamos a poder avanzar más, ahí está el Eterno, levantándonos con su brazo fuerte, consolándonos, aun cuando dormimos, cuidándonos, guardándonos, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo, que nuestra vida, donde Él ha depositado su Ruach HaKodesh, es solamente un templo, un tabernáculo provisional en esta tierra, y Él se glorifica, aleluya, de la obra de sus manos. Así que no esperamos un milagro, vivimos de milagro, somos un milagro constante. Adoremos al Padre en medio de esta humanidad tan limitada, tan pequeña, tan humana. Así, por lo que hayas pasado, yo creo que te has dado cuenta que no te ha dejado ni te ha desamparado, que Él está contigo siempre. Y volteando hacia atrás, vemos de cuántas situaciones el Eterno nos ha sacado, cuántas cosas hemos pasado, y Él no nos ha dejado. Así que no te va a dejar, ni te va a desamparar en esta situación que tú estés pasando. ¿Lo crees, verdad? Yo sé que sí. Porque sabemos en quién hemos confiado y que es poderoso para guardarnos aún nuestro depósito, este estuche donde Él ha puesto su Ruach, nos guardará para aquel día. Hace muchos años yo tuve una visión. Estábamos en la playa y estábamos alabando al Padre, al Eterno, y estábamos con un gozo tremendo, siempre venciendo y gozándonos, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y en esa visión estábamos cantando, antes de la visión, a la orilla del mar, y prendimos una fogata. Había un grupo grande de hermanos y hermanas con el mismo gozo.
Y una hermana mía, que nos une a través de la sangre de nuestro Mesías, estaba a mi lado y nos teníamos las espaldas cruzadas con los brazos, cantando. Y de repente yo sentí que alguien nos golpeó en la parte de atrás de las rodillas y caímos tiradas a la arena. Cuando yo abrí mis ojos, nos reímos tanto, yo no vi a nadie que estaba atrás de nosotros. No vi a nadie realmente. Fue algo sobrenatural. Y estábamos riendo muy fuerte, gozosas, cuando el Eterno me da una visión. Y yo vi que Yeshua, nuestro Mesías, estaba sentado. Estábamos sentados en el piso, en la arena, en el suelo, y había una mesa cuadrada como de 1 metro, metro por metro. Y él estaba sentado enfrente de mí. Era una mesa bajita. Entonces en la mesa me dijo, mira, me dijo así, volteé a ver la mesa y vi muchos cuadros, como una cuadrícula, y en cada cuadro había una escena de mi vida. Entonces yo veía las escenas y en muchas de ellas yo me veía en luchas, en tribulaciones, en situaciones muy difíciles que solamente Él me pudo ayudar y me sigue ayudando hasta hoy a salir adelante. Pero yo en la visión le reclamaba y le decía, ¿por qué permitiste que yo sufriera en esta situación? O en esta, porque eran puras escenas de realidades que yo había pasado. Y me dijo, ustedes no sé si conocen el juego de las damas chinas, que es una cuadrícula y cuadros blancos y negros, y agarras las fichas blancas o negras según el juego, los participantes, que son 2. Y me dijo, ¿ves esta escena? Y agarraba la ficha y luego brincaba toda la mesa hasta llegar a la meta, brincando en los cuadros. O sea, me llevaba de una situación a otra. Decía, yo permití esto para traerte aquí. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es posible que tú estabas allí? Y yo me sentía tan sola. ¿Cómo es posible que tú estabas allí conmigo? Yo no te sentí, no me dijiste nada. Yo le hablaba con mucha familiaridad. Y me dijo, se sonreía y luego se iba a otra escena. Mira, en esta situación que estabas, yo la permití y puso otra ficha y pum, brincó a izquierda, derecha, hasta el lado contrario, venciendo todos los obstáculos y llegando a la meta de ganador del juego, hice para traerte acá. Y yo lo veía él tan contento, yo decía, pero ¿cómo puede estar tan contento? Porque yo le hablaba, le decía que se manifestara, que contestara, que me ayudara. Porque es necesario que todos seamos probados. Y yo sé que tú que me escuchas entiendes a lo que me refiero. Escrito está. Entonces mi cara con signo de interrogación, pero si me ibas a traer hasta la victoria, ¿por qué no me dijiste que estabas conmigo? Ese era mi reclamo, que yo no sentía que me oía ni que me escuchaba. Y se sonreía con una sonrisota tan dulce y tan grande. Y agarró otra escena. Mira, ¿te acuerdas de esta escena? Y otra vez agarra la ficha y brinca todo el tablero, pero el tablero era el tamaño de la mesa. Entonces era un tablero muy grande. Imagínense todos los cuadros que no eran
tan grandes, eran pequeños, y haga de cuenta una cinta de película en cada cuadrito. Y otra vez decía, mira, permití esto para traerte acá. Y otra vez, brincaba el juego hasta llevarme a la meta. Y en la meta, pues yo me veía muy bien, me veía muy contenta, me veía muy feliz. Me veía como, no sé a qué horas pasé todo esto, pero ya estoy del otro lado. Entonces, allí comprendí que Él no nos ha dejado solos, nunca. Él dijo, yo voy a estar contigo siempre, todos los días de nuestra vida, de tu vida en esta tierra, hasta la eternidad contigo. Mientras estaba en el cristianismo, yo no sentía la presencia del Padre, aunque sabía, porque se manifestaba de muchas maneras, que estaba allí, pero no tenía la certeza. Y ahora que nos ha traído a la Torá, puede estar la situación muy difícil, la enfermedad, la soledad, la falta de recursos económicos, la falta de seres queridos, la falta de provisión, de vestido, de comida, de techo. Pero no me preocupo por nada, porque yo sé que el Padre está aquí, está conmigo. Entonces, cuando yo tengo una necesidad, yo casi nunca las voceo a menos que necesite apoyo para cierta situación que son varias personas las que necesitan ayuda en la petición que tenga. De lo contrario, yo no ando pidiendo oraciones porque sé que el Padre está conmigo y ya mi oración es tan diferente. No estoy con aflicción, no estoy con desesperación. Sí me inquieto, sí tengo un rato difícil, pero si antes era un rato difícil 100% inquieta, ahora es como un 15%, o 10%, o 5%, o simplemente sé que el Eterno va a hacer algo. Así de sencillo. Entonces, esa es la gran diferencia de conocer a nuestro Mesías como la Torá viviente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la palabra. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Así que yo sé que tú también ya empezaste o ya lo experimentaste, que a veces no hay palabras en tu boca y haz de cuenta que ya le comunicaste todo al Padre. Él está atento al clamor de tu alma, de tu espíritu, porque son más altos sus pensamientos que los nuestros y sus caminos que los nuestros. Así que, amado hermano, hermana, ¿qué has pasado esta semana? De cierto no la pasaste solo ni sola. Tenemos que creerle al Eterno, porque si no le creemos, el enemigo sabe que dudamos y se adjudica el ataque, que él fue el poderoso en atacar. Y no es así, el Padre le permite, porque Él trata con nosotros. Así que no le adjudiquemos ningún honor al enemigo. Tenemos que ser probados, pasamos por pruebas, y es cuando más debemos levantar nuestra cabeza y decir, yo sé que Él está conmigo. Él no me dejará ni me desamparará.
y más levanto mi cabeza y paso esa situación en su shalom, en su descanso, porque como quiera nos va a ayudar a pasarlas. Pero es muy decepcionante si nos viéramos en un espejo pasar las pruebas y las luchas inquietos, desesperados, dudando, llorando, aunque sepamos que Él está ayudándonos. Es muy diferente pasar las pruebas con la frente en alto, caminando, erguidos, porque sabemos en quién hemos confiado. Así que, amado hermano, hermana, Él ya lo sabe todo. Y tú sabes que debes pasar las luchas y las pruebas en victoria. Y esa es parte de la bendición o de las bendiciones. Amén. Espero haberme explicado. Bueno, pues vamos a la paracha del día de hoy, que es la paracha número 48, que se llama Shoftim. Shoftim, que significa jueces. Tengamos abierta nuestra escritura en Deuteronomio capítulo 16, a partir del verso 18 al capítulo 21, verso 9. Oremos. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torá, la instrucción, una Torá de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torá. Beshem Yeshua HaMashiach. Bueno, si hoy no tengo música es porque no he pagado los recibos. Es la verdad. Así es que no tengo música, el Eterno proveerá. Y cuando haya música para pagar los recibos, como dicen en Estados Unidos, los biles, los impuestos o recibos, bueno, pues ya tendremos música. Así es que vamos a continuar. Bueno, entonces Shoftim, traducido al español, significa jueces. Vayamos al verso 18. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem tu Elohim te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Amén. Así que un juez está hablando, nombrarás para ti jueces. ¿Cuál es la función de un juez? Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá y sobre las obras o palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. Y también la policía no puede trabajar o no puede funcionar sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que tanto los jueces como los policías son funcionarios que tienen que trabajar paralelamente, en acuerdo, para que la sociedad se beneficie de ellos. Recordemos que el Eterno ha puesto autoridades en esta tierra. A nuestros ya reyes casi no hay, ¿verdad? Pero a nuestros presidentes o gobernantes los ha puesto en autoridad. Ellos tienen que llevar correctamente la ley, que aunque ellos no se dan cuenta, está basado en la Torá. Como los que roban tienen que sufrir un castigo, los adúlteros, o los que se dejan sobornar, o los criminales
si no se sujetaran de alguna manera, que aún muchos no se dan cuenta, a la palabra del Eterno, no funcionarían bien las naciones. Habría una violencia que no se pudiera controlar, ¿verdad? Y por causa del pecado pues hay tanta violencia, pero eso no quiere decir que el Eterno no ha puesto autoridades. Sí las ha puesto y nosotros debemos respetar las leyes y a nuestra autoridad y orar por ellos. Aquí dice: nombrarás para ti jueces y oficiales, policía, en todas las ciudades. Así que en Israel había 3 tipos de tribunales, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces en plural. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal. En hebreo es Beit Din, de 3 jueces, con menos de 120 habitantes. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Din de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces. Repito, para dar una sentencia de vida o muerte. No se podía hacer un juicio si no había un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 tribunales de 23 jueces y un tribunal de 71 jueces, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín, los jueces, se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Vayamos al 19. No torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat, M-I-S-H-P-A-T, mishpat. Y para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Hashem manda en su Torah. Leamos Romanos 2:20. Romanos 2:20b, que dice así. También podemos leer, o ustedes lo pueden leer, el capítulo 7, versos 7 y 12. Voy a hacer un conjunto de estos textos. Tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho, no codiciarás. Así que la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Si ponemos un poquito de atención, todos los que
tienen puestos de autoridad y aún los ciudadanos conocen las bases de la Torah, porque para eso hay leyes. La codicia, que los lleva a un delito mayor, la conocen porque es un mandamiento: no codiciarás. Así que la Torah es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. En Mateo 23:23b dice: lo más importante de la Torah es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entre paréntesis, fe. Fidelidad es fe. Así que toda persona debemos mantenernos fieles a no cometer errores. De lo contrario, hay una autoridad terrenal y espiritual otorgada por el Eterno. Muy bien, entonces mantenerse en fidelidad es mantenerse en fe, en obediencia, a hacer lo bueno para que la gente le vaya bien, conozca o no conozca la Escritura. En la Torá está expresada la justicia del Eterno. La justicia del Eterno es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá, ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo. No los criterios humanistas, ni tan siquiera lo que piense la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que tiene o que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre. Así que hay una sola justicia verdadera, y esa justicia ha sido revelada de dos maneras: en la Torá de Moisés y en Yeshua HaMashiach. Ahí está la Torá, la justicia verdadera y la revelada a nosotros por medio del Padre a Moisés y en Yeshua. Dice Romanos 3:21: pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. No dice al contrario de la Torá, sino dice aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno. Y además, Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia, ¿de acuerdo? No abolió la ley, no es otra justicia, es la misma de la Torá. Porque nuestro Mesías Yeshua es la justicia de Hashem. Y lo vemos en 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Entonces, en griego, justificación traducida al griego es dikaiosune, que significa justicia como justificación. Según entendemos, la expresión aparte de la Torá, como lo dice Romanos 3:21,
no significa que sea otra justicia diferente a la de la Torah. Y esto ha traído mucha confusión en la traducción al griego, del hebreo al griego, completamente diferente. Y es donde la mayoría de las personas se pierden porque dicen, soy salvo por gracia, no tengo que obedecer la ley. Aunque en el Nuevo Testamento está corroborada la ley. El mismo Mesías, nuestro Mesías Yeshua, lo ratificó. Pero con esta traducción del hebreo al griego, las personas dicen, estoy justificado porque Jesús es mi justicia, Él me justificó. Y creen que nada más así es la salvación y niegan la Torah. Entonces tenemos que entender que no significa que sea otra justicia, que está abolida de ninguna manera. Es la misma justicia de la Torah, porque es la justicia que del Eterno, que se ha manifestado de otra manera, que no sea solamente a través de las Escrituras. Voy a repetir esto, no significa que sea otra justicia a la de la Torah, sino que la justicia del Eterno se ha manifestado de otra manera, que no sea solamente a través de las Escrituras, pero es la misma justicia. Son dos revelaciones de su justicia. Nos revela su justicia en la Torah y nos revela su justicia en el Mesías. Repito, es la misma justicia revelada de dos maneras. Así que aparte de la Torah, podría entenderse como, además de la Torah, se podría entender paralelamente con la Torah. Siempre en armonía con la Torah, pero de forma diferente. Pero eso no quiere decir que se contradice la justicia en el Mesías y la justicia en la Torah. ¿De acuerdo? Entonces es la misma justicia revelada de dos maneras. Así que si vemos la traducción griega o romana, tenemos que irnos al hebreo. Mucha gente niega a Yeshua. Le hablan en griego como Jesús, pero toda la gente va a llegar el momento en que tiene que entender que Jesús no era griego, que Jesús no era romano, que Jesús no era venezolano, que Jesús no era mexicano, que Jesús no era canadiense. Jesús era judío y hacedor de la Torah, hacedor de la palabra. Así que nunca se contradijo Yeshua, judío, hebreo. Nunca se contradijo. Lo que hace la contradicción es la traducción griega. Así es que ya que estamos nosotros saliendo de una doctrina griega o romana, tenemos que escudriñar lo hebreo, la Torah revelada a los hebreos. Que también la gente dice que son judíos, pero realmente la palabra judío lo pluralizaron, pero judío es de la tribu de Judá, pero lo pluralizaron a todas las tribus para hacer la diferencia del pueblo de Israel. Así es que Jesús es un nombre griego y es una traducción griega. Yo no puedo traducir el hebreo si yo no soy hebrea. O yo puedo traducir el español con el trasfondo cultural mexicano porque vivo en México, pero el mismo español en España tiene un fundamento. Entonces, cuanto más del griego, es como irnos a un terreno desconocido, aprender una cultura que no habla la escritura. Muy bien, vamos a continuar.
Veamos el verso 20. La justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que Hashem, tu Elohim, te da. ¿Por qué se repite la palabra justicia 2 veces? Se puede entender de manera que para el Eterno es muy importante que se emplee la justicia en la nación. Y por eso repite la palabra 2 veces. La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, está hablando de 2 manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo dice perseguir. En hebreo, no en griego. En hebreo, que es lo correcto, perseguir. Como hemos visto antes, la primera está en la Torá escrita. Así que hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra, de shalom, de paz y de prosperidad. Pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá es Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia del Eterno, dada por medio de Yeshua HaMashiach para obtener la vida eterna. Así que por eso se repite la palabra, la justicia. La justicia buscarás, o sea, la perseguirás. La justicia de la Torá y la justicia de Yeshua HaMashiach, la Torá viviente. En Romanos 3, 22 al 24 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías, para que todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en nuestro Mesías, Yeshua. Esas 2 manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en Revelación 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. De acuerdo a este texto, ¿quiénes son los santos? Son los que buscan estas 2 manifestaciones de justicia, la Torá de Moisés y la fe en Yeshua. Así es que es muy claro para no dejarse engañar, aunque tengan sus argumentos, pero nieguen la Torá o tengan la Torá y nieguen a Yeshua, ya no son parte de los santos. Así es que los santos son los que buscan estas 2 manifestaciones de justicia, la Torá de Moisés y la fe en Yeshua. Verso 21. No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Hashem tu Elohim que hagas para ti. Antiguamente, hermanos, había una costumbre de plantar árboles en las entradas de los templos paganos. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo para que no digan que es otro dios pagano nuestro Elohim. Como se habla de cualquier árbol,
o madera, se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este también es un mandamiento que ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del arca sagrada. Aarón, arca, Kodesh, sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. Y si ustedes observan, muchas iglesias romanas y luego ven las sinagogas hebreas o judías, se dan cuenta que son muy similares las construcciones y más se nota en la parte de adentro. Cuando nosotros venimos a la Torá, eso me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente, de que decíamos cómo el pueblo judío hizo templos parecido a lo de los romanos católicos. Cuando lo copiaron, realmente quienes copiaron el estilo de los templos, del templo del Eterno más bien, copiaron el estilo fueron los paganos. Entonces sabemos que el enemigo es un imitador y engaña si es posible, dice la Escritura, a los descuidados, a los escogidos. Debemos tener mucho cuidado, siempre hay que ver el trasfondo de todas las cosas. Así que nada de árboles ni flores, ¿sí? 16:22. Ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Hashem tu Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzeba, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, Hashem lo aceptó, pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban ese tipo de piedras, se volvió una abominación para el Eterno. Les voy a dictar unos textos para que lo corroboren. Génesis 28, 18 y 22. Génesis 31, 13 y 45. Génesis 35, 14 y 20. Éxodo 23, 24. Éxodo 24, 4. Éxodo 34, 13. Levítico 26, 1. Deuteronomio 12:3. Oseas 10:1 y 2. Así que el pueblo de Israel solo podían hacer altares construidos con piedras o de tierra. 17:1 capítulo. No sacrificarás a Hashem tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Hashem tu Elohim. Yitzhak no podía, o más bien no podría haber sido un sacrificio al Eterno, porque no era perfecto del todo. Sin embargo, Yeshua, sí, él sí pudo ser ese sacrificio perfecto porque no tenía pecado. 17:3. Y que haya ido y servido a otros dioses, adorándolos, o adorando al sol, a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no
he mandado. El Eterno prohíbe a través de la Torá la astrología. No lea nadie, los hijos del Eterno, no leamos los horóscopos. Capítulo 17:8. 17:8. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, o entre afección y afección, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Hashem tu Elohim escoja. En Levítico 15:19 dice que este veredicto y veredicto tiene que ver con las leyes que regulan los daños civiles y las transacciones económicas entre los individuos. Las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal y las leyes que regulan en qué caso se aplica la pena capital entre afección y afección. Tiene que ver con las definiciones. Si una afección es de carácter pura o impura. Levítico 13. Si un caso es demasiado difícil para ti que puedas juzgar, aquí se está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces de Israel. En caso de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, entonces tendrían que recurrir a las instancias más altas, a las autoridades en Jerusalén, que son los sacerdotes, levitas y un juez principal. Va juntos sacerdotes levitas. 17:9. Al juez que haya en esos días, puntos suspensivos. Nada más voy a leer esa parte. Al juez que haya en esos días. Aquí habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante en el capítulo 19-17 se habla de los jueces que haya en esos días. Esto nos enseña que entre los jueces que hay un juez principal. 17:11. Según los términos de la Torá que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha de la palabra que ellos te declaren. Esto nos enseña que parte de la observancia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. Mas, no obstante, la sentencia que dicten las autoridades tiene que estar de acuerdo a la Torá del Eterno. Amén. Mas hay algo muy importante. Eso es lo que dicen los rabinos en cuanto a los sabios. Pero la Escritura dice ni a la derecha ni a la izquierda. Y también está escrito en Devarim, capítulo 5, verso 32. Por lo tanto, tendrán cuidado de hacer como Yud-Hei Vav-Hei su Elohim les ha ordenado. No se desviarán a la derecha ni a la izquierda. Aquí está muy claro en el 33. Ustedes seguirán el camino completo que Yud-Hei Vav-Hei su Elohim les ha ordenado para que vivan, para que las cosas les vaya bien, para que vivan una larga vida en la tierra que están al poseer, o sea, la puerta de la posesión. Y aquí mismo en Devarim, capítulo 28, verso 14,
y no te vuelvas de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros dioses y servirlos. En Hechos 4, 18 al 20, vamos a comparar estos textos. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yeshua. Mas respondiendo Kefa y Yohanan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aclarando este texto de Hechos, está recalcando que ellos ya conocían la Escritura, ¿verdad? Entonces, si es justo, dice, delante de Dios, ustedes deben saber la Torá. Entonces, en el Talmud, en la Torá oral, hay algo escrito. El Talmud de Jerusalén dice todo lo contrario. Se podía pensar que incluso si te dicen que la derecha es la izquierda o que la izquierda es la derecha, aún así debes obedecerlo. Así es que eso está equivocado. Y ya lo vimos con estos textos que no es así. Y aún en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, ahí está escrito. Ustedes ya conocen la Torah. O sea, si ustedes creen justos, no, es justo seguirlos a ustedes, pues no, ¿verdad? Porque no vamos a obedecer a ustedes antes que a Dios. 17:12. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al Cohen, que está allí para servir a Hashem tu Elohim, ni el juez, este hombre morirá. Así quitarás el mal del medio de Israel. Aquí está hablando del hombre que proceda con presunción, que desprecia al Cohen, que sirve al Eterno, y al juez. Entonces dice, ese hombre va a morir. Tienes que quitar el pecado del medio de Israel para que no se contamine todo el pueblo. Es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín de Jerusalén, con pena de muerte al que se resiste la sentencia de esa Corte Suprema. La Corte Suprema está puesta en lugar de Dios. Y el que resiste la autoridad puesta por él resiste a él mismo, al Eterno mismo, lo cual es un grave delito. 17:13. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá, y no volverá a proceder con presunción. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal del medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a las autoridades puestas por Él. Y si recordamos cómo fue juzgado Yeshua, ahí está muy claro que no respetaron la Escritura. Lo juzgaron de noche y lo condenaron. Muy bien, pues hasta aquí vamos a llegar. Primero el Eterno, ya la próxima semana que esté bien de mi garganta, ya continuaremos. Primero Abacadosh. Muy bien. Sigan estudiando. Estoy por subir la lectura que me va a enviar Elki Villanueva. Así que si ustedes están estudiando toda la lectura, el solo hecho de repasarla junto con Elki Villanueva, ustedes van a darse cuenta de lo que comprende toda esta parashá de Devarim, capítulo 16, 18 al 21:9. Oremos, mis amados. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo,
que nos ha bendecido con su bendición perfecta. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha permitido llegar a este Shabbat para santificarlo y glorificarle. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha dado su Torah, una Torah de vida y de amor. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amado Padre, en este Shabbat le pido por todas las almas, por todos sus hijos y sus hijas que están estudiando su Torah, que les bendiga, Padre, les sane, les fortalezca, los corrobore, los establezca en usted, y que vengan las bendiciones a sus vidas, todo lo que ellos necesitan, que no carezcan de nada, Padre eterno, en el nombre de Yeshua. Sea su bendición con cada uno de sus hijos y sus familias. Revélenos en esta semana lo que usted quiere revelarnos para aumentar en estatura y conocimiento de su Torah en Yeshua HaMashiach. Gracias, Adonai. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé su shalom, nos dé su paz todos los días de nuestra vida, en el nombre de Yeshua. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y amén. Shabbat shalom, mis amados, Shavuot Tov. Y este viernes empezamos más bien, no ha terminado en este Shabbat, Rosh Hodesh, inicio de mes. Hagamos la oración, que el Eterno nos bendiga a todos en este nuevo mes, que nos pongamos a cuenta de los errores cometidos en el mes pasado, que seamos mejores hasta alcanzar la estatura de nuestro Mesías Yeshua. Shabbat Shalom, un enorme abrazo desde México y hasta la próxima. Les amamos mucho. Sean muy bendecidos siempre. Amén y amén en el nombre de Yeshua. Amén. Hasta la próxima.